Todo comienza 249 años en el pasado, en una ciudad pacífica. De repente, la gente mira hacia el cielo con expresiones de puro pánico y miedo. El terror está grabado en los rostros de todos que no logran comprender lo que sucede. Incluso la joven presente solo puede expresar pavor en su mirada asustada. En los cielos, se abre un enorme portal dimensional y diversas criaturas comienzan a descender. En el futuro, estos horribles seres serían conocidos por todos como demonios. Al declarar la guerra a la humanidad, inician una invasión que marca el principio del fin. Viendo la situación, la Alianza Ortodoxa forma un escuadrón de exterminio de demonios. Sin embargo, 3 días después, se encuentran con ellos y son completamente aniquilados. Un año más tarde, facciones rivales se unen a formar la última línea de defensa de la humanidad. Guerreros de todos los rincones del mundo se congregan para luchar contra esta amenaza. Usando sus mejores técnicas, los humanos se esfuerzan al máximo para defenderse de los ataques. La sangrienta batalla se prolonga por más de medio mes sin un claro vencedor. Al final, el 90% del ejército de resistencia fue derrotado y el Murim fue aniquilado. Los pocos sobrevivientes fueron esclavizados y llevados al reino demoníaco. Entre los prisioneros se encontraba nuestro protagonista, quien fue capturado y llevado al inframundo. 5 años después, vemos al muchacho atrapado en una máquina extraña y aterradora. Al carecer de energía interna, fue clasificado como un espécimen raro para experimentos. Luego de mucha tortura y lavado de cerebro, se convirtió en un soldado del ejército demoníaco. Entonces pasaron décadas mientras invadía otras dimensiones, masacrando incontables vidas. 75 años después, fue reconocido y se convirtió en comandante entre los demonios. 120 años después de su ascenso, su apariencia había cambiado por completo. Quitándose la máscara, reflexiona sobre todo lo que ha vivido y en lo que se ha convertido. Un aura poderosa lo rodea mientras parece encontrar un nuevo propósito en su vida. Finalmente descubrió esa cosa y tardó 50 años en aprender a manifestarla. 65 años más tarde, comenzó una rebelión meticulosamente planeada. Volviendo al presente, vemos el terrible resultado de su revuelta contra los seres infernales. Caído en el suelo, nuestro héroe tose sangre, gravemente herido tras la pelea. Ante él se yergue el rey demonio, una criatura colosal hecha de puro fuego infernal. Agotado y sin poder, comprende que su rebelión largamente planeada ha fracasado. El soberano demoníaco apunta su espada al héroe caído, llamándolo una gran decepción. Le pregunta por qué el joven arriesgó todos sus logros por una revuelta tan débil. Con los dientes apretados, el protagonista le dice al rey que no lo llame por ese odiado nombre. Furioso, grita que su verdadero nombre es Abigan, no el que le fue impuesto. El rey de los demonios simplemente lo observa, comentando que de verdad no puede entender sus acciones. El gobernante continúa, diciendo que ha observado a humanos como el protagonista por mucho tiempo. Incluso con habilidades débiles, los humanos sobreviven por terquedad, y esa es su fortaleza. El rey luego le cuestiona por qué actuó tan imprudentemente después de todos estos años de servicio. Vigang explica que necesitaba pelear una vez para asegurar la victoria en la siguiente batalla. Al monarca demoníaco le parece interesante la idea, pero también la considera muy tonta. Se pregunta si el muchacho de verdad pensó que tendría una segunda oportunidad después de esto. Extendiendo su mano ensangrentada, el héroe afirma que no será derrotado por ese ser. Con una mirada demente y decidida, una extraña energía comienza a emanar de él. Al ver esto, el rey demonio se sorprende y parece sentir un cambio en la atmósfera. El protagonista entonces comienza a reír maniáticamente mientras su poder explota a su alrededor. Su cuerpo empieza a ser aplastado por la inmensa presión del poder que ha liberado. Luego, una enorme columna de luz púrpura se eleva hacia el cielo, envolviendo el campo de batalla. Vigang usa toda su fuerza restante para enfrentar al soberano de los demonios una última vez. El rey reconoce la técnica como regresión temporal, una autoridad de un dios antiguo. Comprende que 200 años de humillación fueron la preparación para este momento. El protagonista grita que la próxima vez estará más preparado para vencerlo. Con puro odio en sus ojos, jura que todos los malditos demonios morirán. El rey demonio esboza una sonrisa siniestra, diciendo que esperará con ansias ese día.
Lo reconoce como el único humano que alguna vez respetó, mientras la luz lo consume todo. La escena cambia al pasado en las llanuras centrales de Murim, la ciudad antes pacífica. De repente, un rayo de energía púrpura cae del cielo, impactando una de las casas. El techo del edificio es destruido por la misteriosa energía que surgió de la nada. Dentro de la casa, un joven yace en el suelo en medio de escombros y polvo. El tiempo restante hasta la invasión que cambiará el mundo para siempre ahora está fijado. Despertando con ojos rojos brillantes, el hombre descubre que tiene 10 años para prepararse. Ahora estamos en la Academia Fuente del Dragón, la escuela de artes marciales de la Alianza Ortodoxa. En el techo, algunos hombres trabajan para reparar el daño causado por el misterioso relámpago. Uno de ellos comenta que un rayo aleatorio apareció y destruyó el tejado. A pesar de esto, opina que deberían estar aliviados de que solo ese perdedor resultó herido. Se refiere al viceinstructor golpeado por el rayo, un huérfano que no puede usar energía interna. El otro hombre se ríe, diciendo que sería mejor si hubiera resultado gravemente lesionado. Explica que una humillación pública está programada para el joven maestro hoy. Un anciano anuncia a la multitud que el duelo por el puesto de instructor asistente comenzará. La audiencia murmura con emoción, esperando el inicio de la gran batalla. A un lado de la arena está el actual instructor asistente de lanza, nuestro héroe Sabigan. Su oponente es el retador recomendado, la lanza divina invencible, Maeng Sondek. El duelo fue solicitado para verificar las habilidades de Vigang y decidir quién merece el puesto. Con el honor de los artistas marciales en juego, se les indica a ambos luchadores que den lo mejor. Frente a su adversario, Vigang nota que parece estar en mejor forma de lo esperado. El rival se burla, diciendo que pensó que la historia del rayo era una excusa para huir. El retador añade que, por su valentía al presentarse, terminará la pelea rápidamente. El protagonista entonces comienza a pensar en el futuro lejano y cómo se desarrollarían las cosas. Ul recuerda haber sido un instructor que no podía usar energía interna y era despreciado por ello. Este maestro incompetente era conocido como la vergüenza de la academia y fue derrotado en público. Tras la humillante derrota, perdió su cargo y fue obligado a realizar trabajos manuales. Durante este oscuro periodo, padeció días terribles llenos de sufrimiento y humillación. De vuelta en el presente, su adversario está confundido por sus palabras y pregunta qué quiere decir. Dando un paso al frente, el protagonista se prepara a cambiar el curso de la historia que conoce. Con una sonrisa confiada, declara que ha esperado mucho tiempo por este momento de ajuste de cuentas. El oponente se enfurece por la arrogancia del joven, gritando sin control. Golpea el suelo con el pie, diciendo que iba a que el instructor conservara un poco de orgullo. Pero ahora es el momento de pagar, mientras usa su poderosa arte de lanza del toro demonio. Sus ojos brillan con una luz roja mientras prepara su ataque más fuerte. Usando la primera forma de su técnica, se lanza hacia adelante con la embestida del toro feroz. De repente, se da cuenta de que la sensación que debería sentir en su lanza simplemente no está allí. Se pregunta por qué no sintió el impacto del golpe cuando alcanzó su objetivo. El protagonista aparece detrás de él, comentando que el ataque parecía decente, pero necesita acertar. Furioso por la burla, el retador avanza de nuevo, gritándole al muchacho. Sin esfuerzo, nuestro héroe lo esquiva, y el adversario casi se cae, totalmente desconcertado. Se cuestiona cómo Vigang esquivó tan fácilmente una técnica que entrenó durante décadas. El protagonista lo llama lento, cuestionando cómo podría enseñar a alguien con tales habilidades. El oponente se niega a creerlo, gritando que su rival solo tuvo suerte. Luego pisa con fuerza el suelo, preparándose para un nuevo y desesperado ataque. Salta alto en el aire, lanzándose hacia Vigang para un golpe aéreo. Con los ojos brillantes de rabia, usa la cuarta forma de su arte de lanza. Ejecuta el golpe del toro caído con toda su fuerza para terminar la pelea. Sin embargo, con una mirada tranquila y concentrada, nuestro héroe se prepara para un contraataque. Sosteniendo su arma con firmeza, se concentra para mostrar su verdadera fuerza. Gira su lanza a gran velocidad, creando un escudo perfecto para defenderse. Tras defenderse, asume una postura confiada y enfrenta a su oponente de frente. El adversario ríe demencialmente, gritando que no hay forma de que esa técnica de lanza lo detenga.
Sin embargo, nuestro héroe extiende su mano y crea una poderosa bola de fuego, sorprendiendo a todos. El oponente queda totalmente impactado y sin palabras al ver aparecer magia ante él. En un instante, la bola de fuego es lanzada, golpeando al retador en enorme explosión. Los ancianos que observan el duelo quedan con la boca abierta, sin poder creer lo que ven. Toda la multitud está en estado de shock y nadie puede entender lo que sucedió. El rival grita de dolor, rodando por el suelo envuelto por completo en llamas. El anciano que narraba la pelea tartamudea de horror y declara que el duelo ha terminado. Luego anuncia que el ganador es el instructor existente Sabigan, mientras el otro grita por agua. Nuestro héroe recuerda cuando fue capturado vivo por los demonios en su vida pasada. Arrastrado al reino infernal, sobrevivió durante siglos y aprendió muchas cosas nuevas. Dice que durante ese tiempo se percató de algo muy importante sobre las artes de combate. Vigan sonríe y explica que su técnica, conocida como bola de fuego, es magia de alto nivel. Mientras su oponente es llevado en una camilla, se despide diciendo que fue una buena pelea. El público está confundido, preguntándose qué tipo de arte marcial era esa que parecía magia. Uno de los mayores se enfurece, gritando y preguntando qué clase de disparate acaba de presenciar. Dándoles la espalda, nuestro héroe escucha las felicitaciones por su victoria en el duelo. El líder de los ancianos se acerca y lo interroga sobre cómo usó la energía interna. Con una leve sonrisa, el protagonista responde con calma que fue solo un golpe de suerte. El mayor está confundido, repitiendo la palabra suerte, sin entender la respuesta. Vigan inventa una historia, contando que comió una hierba que nunca había visto durante un paseo. Continúa la mentira, diciendo que de repente, después de comer la planta, pudo usar energía interna. Con una sonrisa engreída, comenta que ahora tiene mucha energía, lo que irrita al anciano. El viejo explota de ira, gritando si el atreve a decir semejante disparate. El protagonista simplemente señala que la elección de creer es de ellos, pero que no importa. Se da la vuelta y pregunta si hizo trampa en el duelo por el puesto de instructor de lanza. Añade que no entiende por qué está siendo interrogado si ganó limpiamente. El anciano furioso está a punto de perder los estribos, pero el otro lo detiene pidiéndole que se calme. El más sereno está de acuerdo en que tiene razón y confirma para todos que Vigan ganó la pelea. Cuando el mayor estaba a punto de continuar, nuestro héroe interrumpe con la mano levantada, disculpándose. Dice que, ya que todos están reunidos, le gustaría hacer una petición a los líderes. Golpeando su lanza en el suelo, solicita oficialmente una prueba a las cabezas de la academia. Con confianza, pide ser ascendido al puesto de instructor oficial de ese lugar. Tras su sorprendente petición, simplemente se da la vuelta y comienza a alejarse de la arena. Mientras camina por el patio, los otros estudiantes lo observan con miradas de sorpresa. Dos alumnos susurran entre sí, reconociendo al joven como el ganador del duelo. Con una expresión seria, nuestro héroe ignora las miradas y continúa su camino. La Academia Fuente del Dragón es uno de los muchos recintos creados por la Alianza Ortodoxa. Su propósito es entrenar a jóvenes de 15 a 18 años para que se conviertan en pilares de la Alianza, para asegurar la mejor enseñanza. Los instructores son maestros de artes marciales de la organización. Los maestros se dividen en asistentes y principales, con diferentes responsabilidades. Al llegar a la puerta de una habitación, recuerda que los asistentes apenas enseñan a los estudiantes. El joven entonces abre lentamente la puerta y entra en el cuarto para encontrar a una persona específica. Dentro del aposento, un hombre con gafas oscuras conocido como Jim Bike lo espera con una mirada seria. El doctor entonces pregunta directamente cómo logró usar su energía interna de repente. El maestro del pabellón de recuperación corporal, Jim Bike, pregunta furiosamente qué hizo. No es un instructor, sino el médico responsable de los pacientes de la academia. El protagonista repite con calma que fue solo un sorprendente golpe de suerte y nada más. El doctor grita que eso es absurdo y que lo trató durante mucho tiempo sin éxito. Desde el día que descubrió su condición, intentó todos los métodos posibles para curarlo. Nuestro héroe solo lo mira en silencio, escuchando su arrebato emocional. Jim Bike se desespera, cuestionando su propia utilidad como médico por no haberlo ayudado. Llorando,
Dice que sabe cuánto sufrió el muchacho por el odio de los demás y se siente avergonzado. El joven se queda sin palabras, viendo la genuina tristeza de su querido y viejo benefactor. En sus pensamientos, se da cuenta de que el doctor no ha cambiado en absoluto y es como un padre para él. Hace 15 años, Jimbaek lo salvó de una emboscada de bandidos en medio de las llamas. En la línea de tiempo original, el médico terminó perdiendo la vida para salvar a otras personas. En el presente, se acerca al hombre que llora sin parar por sentirse tan culpable. Tomando su mano, le promete que esta vez no lo dejará morir y que no se culpe. El doctor lo mira, sorprendido y conmovido por las inesperadas palabras del muchacho. Con una sonrisa de confianza, le pide al médico que solo confíe en él, diciendo que se encargará de todo. Más tarde esa noche, la luna brillaba intensamente sobre la Academia de Artes Marciales. Solo en su habitación, el protagonista observa la noche y reflexiona sobre su nueva oportunidad. Una poderosa energía azulada comienza entonces a emanar intensamente de su mano. Concentrando su poder, un complejo círculo mágico se forma en la palma de su mano. Se percata de que al retroceder, perdió el 90% de su maná y solo puede usar el cuarto círculo. Esto es decepcionante, ya que le tomó siglos alcanzar el octavo círculo en su vida pasada. Pero con una mirada decidida, se siente agradecido de tener todavía algo de su poder mágico. El joven recuerda toda su vida anterior, de esclavo a comandante, y cómo ha regresado. Gracias a la regresión temporal, logró escapar de ese infierno para una nueva vida. La historia de su mundo se revirtió, y los demonios aún no han comenzado su invasión. Sin embargo, la palabra clave es aún, ya que sabe que el peligro se acerca rápidamente. En exactamente 10 años, los demonios atacarán y el mundo de los herreros caerá de nuevo. Pero esta vez, todo será diferente, ya que tiene 300 años de recuerdos. Conoce la magia del ejército enemigo y está al tanto de los artefactos y armas que usarán. Lo más importante es que conoce la debilidad del poderoso y temible rey demonio. Con sus ojos brillando de odio, jura que sabe exactamente cómo derrotarlo para siempre. De repente, sus pensamientos son interrumpidos por un golpe en la puerta de su dormitorio. Era el maestro del pabellón que lo llama y el joven le pregunta qué desea. El doctor le informa que el vicedirector de la academia, Cheon Sem-young, lo está buscando. Jimbaek dice que no le molesta entregar el mensaje, pero está muy preocupado por el muchacho. Cree que la citación es por la solicitud de ascenso y le advierte que tenga cuidado, dado que el candidato recomendado por el vicedirector perdió humillantemente. El hombre no está contento. Mientras se viste, el médico le pregunta por qué decidió convertirse en instructor oficial. Con una sonrisa decidida, el protagonista revela que este es el primer paso para arreglar la academia. En sus pensamientos, recuerda la historia de ese lugar y cómo todo cambió con el tiempo. Evoca que la Academia Fuente del Dragón fue una vez un lugar de gran prestigio y renombre. Antes era conocida como la mejor entre las 3 principales academias marciales. Sin embargo, hace 2 años, el director de la institución, uno de los 10 más grandes maestros, desapareció. Tras 2 años de búsquedas infructuosas y sin un reemplazo adecuado, la academia perdió su fama. Adicionalmente, nuestro héroe llega al lugar donde fue convocado y abre la puerta de la sala. Dentro, el vicedirector lo mira con una expresión seria y lo interroga. El hombre pregunta si el instructor asistente habla en serio sobre la solicitud de ascenso. El protagonista lo confirma con una sonrisa, pero piensa que este sujeto es la causa de la ruina de la academia. Nuestro héroe sabe que el vicedirector aceleró enormemente la caída de ese lugar. El subdirector entonces dice que quiere confirmar la solicitud del maestro asistente una última vez. Pregunta si la petición para el examen de ascenso a instructor principal sigue en pie. Con una mirada distante, nuestro héroe es transportado a un doloroso recuerdo de su pasado. Recuerda el terrible día de la invasión demoníaca, cuando toda la academia se incendió. Ese día, se abrieron grietas dimensionales por todas partes y el caos se extendió rápidamente. Monstruos aterradores nunca antes vistos comenzaron a masacrar gente indiscriminadamente. La invasión de la tribu, que más tarde sería llamada demonios, fue una verdadera pesadilla. Los jóvenes cadetes de la academia intentaron luchar, pero estaban aterrados y sin esperanza, impotentes,
fueron brutalmente derrotados por las criaturas que invadieron el lugar. En medio de la desesperación y los gritos, el protagonista recuerda haber visto pánico en los ojos de todos. Fue testigo de cómo muchos de los instructores simplemente huían para salvar sus propias vidas. El primero en correr fue Cheon Semyung, a quien solo le importaba robar los tesoros de la academia. Si hubiera activado las defensas o advertido al liderazgo, el número de muertos habría sido menor. De vuelta en el presente, los gritos y lamentos de los cadetes de ese día aún están en su memoria. Aunque el tiempo se ha revertido y borrado todo, nunca olvidará la cobardía del vicedirector. Con una sonrisa, confirma que fue convocado mientras recuerda la repugnante verdad sobre el hombre. Semyung entonces dice que le informará sobre el contenido del examen de ascenso que solicitó. La tarea para el ascenso es subyugar al grupo Guillache, y el protagonista se confunde. El hombre confirma que son los bandidos de la montaña detrás de ellos y derrotarlos es la prueba. Los Guillache son un grupo de 20 malhechores en la montaña que causan mucho daño en los alrededores. Lee la orden de subyugación oficial y no parece importarle mucho los detalles. El protagonista pregunta, ¿qué tiene que ver cazar bandidos con ser instructor? Y el anciano responde. El vicedirector afirma que un instructor principal es una parte fundamental de la fuerza de la academia. Se jacta de que todos los instructores principales son expertos de alto nivel con logros honorables. Nuestro héroe asiente y luego pregunta cuál es el plazo para completar la misión. El otro anciano se irrita con el tono del joven, pero Semyung lo detiene. El plazo es de exactamente 15 días, y si se retrasa un día, puede olvidarse del ascenso. Con una sonrisa en el rostro, el protagonista repite burlonamente la fecha límite. Confiado, dice que los verá en 3 días y que partirá para la misión de inmediato. Los dos hombres quedan totalmente impactados por la confianza y audacia del protagonista. El otro anciano entra en pánico, preguntando si el instructor jefe realmente promoverá a ese novato arrogante. Con una sonrisa maliciosa, Semyung le dice al instructor Dong que no se preocupe por eso. Afirma con certeza que el patético instructor asistente nunca regresará, impactando al otro. Mientras tanto, nuestro héroe corre por el bosque a gran velocidad usando magia de aceleración. En sus pensamientos, llama despreciable al vicedirector y dice que ya conocía su plan. Sabe que la mayoría de la gente piensa que los Guillache son solo una banda de ladrones comunes. Sin embargo, nuestro protagonista sabe que el verdadero problema no es lo que parece en la superficie. Volviendo a la conversación, el vicedirector revela que el líder de los bandidos es un maestro de alto nivel. Akgugum es en realidad el antiguo maestro de una secta oscura que todos creían eliminada. Tras sobrevivir a una traición, se vengó de los traidores y se escondió, volviéndose temido. Dong pregunta cómo obtuvo esa información, pero Semyung solo sonríe misteriosamente. Admite que la pelea del joven fue impresionante, pero solo porque ocultó sus habilidades. Semyung cree que en una situación de combate real, el tonto muchacho no volverá con vida, pero el protagonista ya se mueve rápidamente por el bosque hacia su peligroso objetivo. Usando magia de levitación, flota sobre un círculo mágico, preparándose para lo que vendrá. Sabe que si Akgugum es el mismo que en sus recuerdos, incluso un mago del cuarto círculo tendría dificultades. Pero con una mirada decidida, se da cuenta de que la solución a este problema es bastante simple. Flotando sobre las rocas, finalmente llega a su destino en las montañas para su plan. Aterrizando suavemente en el suelo, se prepara a poner su estrategia en acción de inmediato. Sabe que la única forma de ganar es aumentando su capacidad de maná y su nivel de círculo. Teniendo el conocimiento para usar magia del octavo círculo, utiliza una habilidad de búsqueda. Su visión mágica revela una cueva oculta con una fuente de energía en su interior. Para un ojo no entrenado, ese lugar parece solo una pared de roca ordinaria sin nada especial. Pero sabe que la verdadera naturaleza de ese acantilado es algo mucho más complejo y mágico. Al tocar la roca con su dedo, se revela un círculo mágico en la superficie de la pared sólida. Con una sonrisa, confirma que es una barrera de maná y que ha encontrado el lugar correcto. Luego atraviesa el portal mágico oculto que conduce a un lugar completamente secreto. Nadie imaginaría jamás que pudieran existir espacios como este, ocultos por barreras mágicas.
Él sabe que estas ubicaciones secretas están esparcidas por las llanuras centrales del mundo. Mirando la energía flotante, finalmente encuentra lo que estaba buscando en la cueva. Lo que encontró es una piedra de núcleo mágico de alto grado que brilla intensamente. Recuerda que los demonios usan una tecnología de viaje dimensional con un defecto fatal. El problema es que los seres vivos y los objetos llegan en momentos diferentes, algo que nunca resolvieron. Entonces, para eludir este defecto, los demonios crearon un método alternativo para sus invasiones. Enviaron en secreto sus suministros de guerra a los mundos que pretendían invadir. Estos recursos, como las piedras de maná, eran esenciales para reponer su poder. Normalmente, estas piedras serían inútiles para los humanos que no pueden usar maná, pero él sí puede. Con una sonrisa de confianza, nuestro héroe comienza a absorber todo el poder de la piedra mágica. Mientras tanto, fuera de la montaña, el día parecía tranquilo y muy soleado. De repente, una enorme explosión de energía púrpura golpea la montaña, alertando a los bandidos. Los secuaces del grupo Guillache miran a su alrededor, confundidos y sin entender lo que pasó. La temible banda de ladrones se reúne con su líder en la cima de la montaña, esperando órdenes. Uno de los malhechores le dice a su jefe que parece no haber nada inusual cerca. El líder se enoja por la audacia del secuaz, quien tartamudea de miedo al ser regañado. A Gugum le dice que se calle y siga buscando, ya que sintió una gran ola de energía. A Gugum afirma que basura como su secuaz no sentiría esa energía ni en 100 vidas. Desde lo alto de una roca, nuestro héroe aparece y se burla de ellos, diciendo que sabía que el jefe era un maestro, con sus ojos rojos brillando de rabia. El líder de los bandidos pregunta quién es este intruso. El protagonista se sienta casualmente y, con un aire misterioso, pregunta si el jefe se refiere a él. Con una sonrisa, revela un círculo mágico y se presenta como un instructor de la academia. Los bandidos se sorprenden, preguntándose qué hace allí un maestro de la famosa academia. Irritado por el parloteo, el líder ordena a sus secuaces que se callen de inmediato. Gugum luego pregunta si el joven fue el responsable de la gran explosión de energía anterior. El protagonista, con una sonrisa burlona, pregunta qué pasaría si fuera él. Sin esperar respuesta, nuestro héroe lanza un poderoso ataque de energía roja a los enemigos. La explosión golpea de lleno a los bandidos, causando una gran destrucción en la montaña. El líder furioso dice que acabará con el joven y que por eso vino a pelear. El muchacho solo lo mira con una mirada desafiante mientras el bandido se prepara para atacar. Gugum se lanza hacia adelante con su arma cubierta de energía púrpura, pero algo lo sorprende. Sin esfuerzo, nuestro héroe bloquea el ataque usando una cuchilla de pura energía púrpura. Con su hoja oscura, derrota a todos los secuaces de la banda de un solo y rápido golpe. Los ojos del líder de los bandidos se abren de par en par, sin poder creer lo que acaba de suceder. Nuestro héroe comenta que es una coincidencia y crea otra espada de pura energía púrpura con sus manos. Luego sostiene la hoja mágica, preparándose para la verdadera pelea que está a punto de comenzar. Con una mirada de confianza, el joven revela que también vino allí para acabar con el jefe bandido. Las hojas de los dos guerreros chocan en una confrontación de pura energía roja y púrpura. El protagonista se burla de él, diciendo que más le vale vengar a sus subordinados derrotados. Gugum se enfurece por completo y grita, preguntando quién es este misterioso y fuerte oponente. Repeliendo el ataque, el bandido crea una enorme explosión de energía con toda su fuerza. A gran velocidad, los dos comienzan una intensa batalla, intercambiando golpes rápidos y poderosos. El intercambio de ataques continúa frenéticamente, con chispas volando por todas partes en el bosque oscuro. La pelea es un borrón de luces rojas y púrpuras, mostrando el alto nivel de ambos combatientes. El joven se burla de él, repitiendo que es solo un simple instructor de la academia. El jefe bandido no puede creer que esté siendo presionado de esa manera en la pelea. Se da cuenta de que el sinvergüenza no tiene ningún problema en luchar con él en igualdad de condiciones. Apretando los dientes, el líder de los bandidos muestra su inmensa frustración con la pelea. Con un grito de furia, libera una ola de energía roja para un poderoso ataque. Sin dudarlo, el protagonista avanza con su hoja de energía púrpura para contraatacar. Flotando en el aire,
el bandido desata el núcleo de su arte divino destructor de cielos. Con pura furia, le grita al joven por obligarlo a usar su máximo poder. Explica que guardó esta energía durante años para su venganza contra los traidores. El protagonista lo interrumpe, preguntando quién le pidió que contara su historia de villano. Ignorando el relato del malhechor, el héroe ataca con una poderosa ola congelante. Mientras el bandido está impactado, el joven prepara su siguiente hechizo, la cadena astral. Cadenas mágicas atan al bandido, cuyos pies están congelados, dejándolo inmovilizado. Una hoja de energía astral vuela entonces rápidamente hacia el bandido atrapado. Las cadenas astrales se envuelven fuertemente alrededor del brazo del bandido, que no puede escapar. Logra sostener la hoja mágica con su mano encadenada, tratando de resistir el golpe. El jefe bandido grita mientras es atrapado por dos hojas controladas por cadenas. Atrapado por las cadenas y las hojas, el malhechor grita de puro dolor y desesperación. Nuestro héroe camina lentamente, diciéndole al bandido que luchar es completamente inútil. Le explica que la magia drena la energía interna y fue hecha para derrotar artistas marciales. El jefe bandido pregunta dónde aprendió esa hechicería y si es del culto demoníaco. El joven lo corrige, diciendo que es magia, no hechicería, pero no espera mucho de él. Apretando los dientes con pura rabia, el jefe bandido se queda sin palabras y totalmente furioso. El protagonista le pregunta si tiene algún arrepentimiento por morir en un lugar como ese. Con odio en sus ojos, el bandido grita que sí, ya que aún no ha tenido su venganza. Todo lo que hizo fue por venganza, por eso se estaba escondiendo en la montaña recuperándose. De repente, nuestro héroe comienza a aplaudir lenta y algo burlonamente. Parece impresionado por la determinación del bandido y continúa sus aplausos. Riendo, dice que así es como se debe hacer la venganza, sin renunciar nunca al objetivo. El bandido le pregunta si se está burlando de él y que sabría un niño que creció en el lujo. Con un rostro sombrío, el protagonista pregunta si realmente parece que tuvo una vida cómoda. El jefe bandido queda impactado y lleno de puro miedo ante el cambio en los ojos del joven. Se da cuenta de que su oponente no es un loco ordinario, sino alguien profundamente perturbado. Con una mirada sombría, el héroe lo toca y dice que le permitirá sentir su sufrimiento. El joven entonces revela que le mostrará el infierno en el que vivió durante 200 largos años. Los ojos del jefe bandido se abren de par en puro terror y completa desesperación. De repente, el malhechor se encuentra en un lugar desolado y totalmente desconocido. Mirando a su alrededor, se pregunta dónde está y cómo llegó allí. Enojado, se pregunta qué le hizo ese sinvergüenza loco en ese momento. Ante él aparecen el temible rey demonio y otras criaturas extrañas y gigantescas. El terror puro y absoluto se apodera del rostro del bandido, que no puede creer lo que ve. Entonces, una enorme explosión de fuego destruye todo a su alrededor en un abrir y cerrar de ojos. Toda la escena es consumida por intensas llamas de pura destrucción y desesperación. Es forzado a revivir la terrible y sangrienta batalla entre humanos y demonios. A continuación, ve la aniquilación completa de todos los guerreros del lado de la humanidad. Luego presencia los horribles experimentos realizados en humanos en los tanques. El sufrimiento y la agonía de todos los que pasaron por eso resuenan en su mente. Finalmente, ve el misterioso y gigantesco ojo de la entidad que puede hacer retroceder el tiempo. Una montaña de huesos y cráneos es la última visión aterradora que tiene el bandido. También ve al temible rey demonio en su forma de llamas ardientes y queda aterrorizado. De vuelta en la realidad, el jefe bandido grita de desesperación por la visión que tuvo. Presa del terror, se agarra la cabeza y grita sin parar de puro pánico. Su cuerpo se vuelve delgado y demacrado mientras cae de rodillas, desprovisto de vida y energía. El protagonista, jadeando, mira al hombre en el suelo y pregunta cómo fue la experiencia. Temblando de miedo, el bandido escucha al joven explicar que este es el futuro que le espera. Con su mano temblorosa, el jefe bandido agarra la pierna de nuestro héroe, completamente quebrado. Tumbado en el suelo, le ruega al joven que termine con su sufrimiento y le quite la vida. Nuestro héroe solo lo mira con un rostro serio e inexpresivo. Llorando desesperadamente, el jefe bandido continúa suplicando que todo termine. Grita que ya no puede soportar el peso del terrible futuro que le aguarda. El protagonista asiente,
diciendo que entiende su sufrimiento mientras desenvaina su espada. Pero con una mirada oscura, levanta el arma y dice que alguien tiene que hacer el trabajo sucio. La escena luego cambia a los tejados de la academia por la noche, finalizando el enfrentamiento. De vuelta en la habitación del vicedirector, no puede creer lo que ve ante sus ojos. El protagonista luego arroja la espada del jefe bandido y una bolsa con su cabeza al suelo. Explica que trajo pruebas pensando que no le creerían solo con el arma. Con una sonrisa de confianza, el joven dice que ahora pueden discutir sus nuevas funciones como instructor. La escena cambia a la academia, donde el tiempo ha pasado y el día amanece de nuevo. Uno de los instructores golpea la mesa furiosamente, gritando que toda la situación es absurda. El instructor principal de puño, Yeo Won-jin, no acepta que el joven se haya convertido en instructor principal. Otro maestro principal pregunta si el muchacho realmente invadió la fortaleza de los bandidos solo. El instructor de cuchilla, Deun Bu-jung, dice que fue a la montaña esa mañana para verificar. Comenta que encontró los cuerpos de los bandidos y del jefe exactamente donde Vigan dijo que estarían. El hombre no sabe cómo fue posible, pero la escena que vio fue de pura destrucción. Revela que todos los malhechores fueron eliminados con un solo y preciso golpe de espada. El otro instructor grita que esto es absurdo y que el joven era un maestro de lanza. El vicedirector entonces interviene, diciéndoles a todos que dejen de discutir como niños. Mirando a sus subordinados con una mirada seria, permanece en silencio por un momento. El vicedirector piensa que toda la situación no tiene sentido, por mucho que lo intente. Sabe que el jefe bandido era un maestro de alto nivel y derrotarlo sería muy difícil. Se pregunta si el Dr. Jin Baek lo ayudó, pero descarta la idea ya que no es hábil. Decidido a encontrar la verdad, le pide al instructor Dong que lo ayude con su plan. Le pregunta si el hombre todavía tiene contacto con la famosa mansión de la sombra fantasma, sorprendiendo al otro. La mansión de la sombra fantasma es una de las organizaciones de asesinos más grandes de Murim. El vicedirector le dice que contrate a los asesinos para averiguar todo sobre el joven. Tiene una idea y le entrega un pergamino al otro instructor, que está confundido por el papel. El subdirector explica que esta es la lista de discípulos de los que el nuevo maestro estará a cargo. El otro instructor entiende el plan y elogia la brillante idea del vicedirector. Con una sonrisa maliciosa, el vicedirector dice que usó bien su posición para crear esa lista. El otro ríe, diciendo que con esa lista, el joven podría renunciar antes de la investigación. El vicedirector pregunta si la lista fue entregada al muchacho antes de la reunión de ese día. El instructor responde que el joven no pareció entender lo que significaba el listado. La escena muestra a nuestro héroe caminando con la lista en sus manos, luciendo confiado y tranquilo. Nuestro héroe piensa que esos viejos son idiotas por hacer exactamente lo que esperaba. Explica que su regresión a este tiempo y lugar ocurrió por una razón específica. ¿Recuerda cuando descubrió el poder de la regresión y pensó en un plan? Sabe que el enemigo ha conquistado muchos mundos y luchar solo es imposible debido a los límites. Aunque había muchas cosas que podía hacer, lo mejor era crear un gran ejército. Planea crear un ejército poderoso que haya aprendido todo tipo de magia y artes marciales. Mirando a su nueva clase, se prepara a entrenar a un grupo de jóvenes prometedores. En la lista estaban los alborotadores entre los discípulos de primer año de esa academia. Aunque talentosos, sus personalidades difíciles siempre obstaculizaron su progreso. Otros en la lista no eran talentosos o eran descuidados por no tener familias prestigiosas. Nuestro héroe sabe que los ancianos pensaron que no podría manejar a estos estudiantes, pero nunca imaginarían que entre ellos estaban los dos héroes más grandes de la invasión. Uno era el maestro que alcanzó el reino evolutivo y la última esperanza de Murim en la guerra. El otro era un talentoso arquero que lideró un escuadrón de asesinato y patrulla. Con una sonrisa de confianza, el protagonista se presenta a su nueva clase de forma sorprendente. Sabe que los dos grandes héroes de la línea de tiempo original están justo frente a él. Con una sonrisa, anuncia que será su instructor a partir de ese día en la academia. La escena cambia a uno de los patios de la academia, donde se lleva a cabo un entrenamiento intenso. De repente,
Uno de los estudiantes recibe un fuerte puñetazo y es lanzado hacia atrás con violencia. El chico jadea y cae al suelo, sin aliento tras el inesperado ataque de su compañero. Tumbado en el suelo, el joven tose y pide ayuda mientras el otro lo mira fijamente. El agresor le dice que se levante porque el entrenamiento de artes externas aún no ha terminado. La víctima le ruega a su atacante que se detenga, mostrando que está completamente aterrorizado por la situación. El abusador se molesta, diciendo que cualquiera podría pensar que lo está intimidando. Continúa, afirmando que el chico debería estar agradecido de que le esté mostrando su arte de puño. Con una sonrisa maliciosa, comienza a reír y a burlarse del clan de la espada de una estrella del otro. El matón le pregunta si el joven de verdad quiere seguir aprendiendo un arte marcial tan inútil. La víctima aprieta los puños con ira, pero no tiene el valor de tomar represalias. El agresor se burla de él, diciéndole que deje de apretar los puños si no quiere más problemas. Luego amenaza al muchacho, preguntándole si quiere otro duelo para ser golpeado de nuevo. Con puro miedo, el chico abre la mano y tartamudea que no quiere volver a pelear. De repente, otro estudiante aparece y le dice al abusador que deje de causar problemas. Le recuerda que el período de exámenes está comenzando y le pide que detenga el alboroto. El matón refunfuña, pero finalmente accede, diciéndole al otro chico que se considere afortunado. El joven salvado agradece a su compañero por la ayuda, mirándolo con gratitud. El muchacho que lo salvó solo lo mira en silencio y no responde a su agradecimiento. Luego simplemente se da la vuelta y se aleja, dejando al otro chico confundido detrás de él. El joven que fue salvado observa a su compañero alejarse, sin entender su actitud. De repente, otro estudiante aparece y los llama a los tres para hablar en la sala de entrenamiento. Les informa que el vicedirector de la academia lo envió con un mensaje muy importante. El chico explica que ya no serán parte de la clase Camelia y serán transferidos. Con su nueva clase reunida, nuestro héroe se prepara para presentarse como el nuevo instructor. Con una sonrisa de confianza, da la bienvenida a los cadetes y dice que será su maestro. Los estudiantes están confundidos, preguntándose qué está pasando y quién es este hombre. El abusador se enoja y le grita al nuevo instructor que deje de bromear y explique la situación. Se queja de que ya es bastante malo tener que cambiar de clase de repente sin previo aviso. El chico que fue salvado al principio también se enoja y no acepta la nueva orden. Nuestro héroe lo reprende por su insolente elección de palabras al hablar con un maestro. El matón explota de ira, gritando que no aprenderá nada de un instructor tan débil. El protagonista solo sonríe con calma y parece no inmutarse por la revuelta. Con un círculo mágico en la mano, se prepara para darle una lección al estudiante rebelde. Usando su magia, se teletransporta detrás del abusador, sorprendiendo por completo al muchacho. El joven está impactado y lleno de puro miedo al ver al instructor aparecer de la nada. Con un golpe poderoso, el maestro lanza al estudiante al suelo con una fuerza absurda. El abusador grita de dolor mientras cae de rodillas, incapaz de contrarrestar el ataque inesperado. El protagonista explica que según las reglas, si un cadete se comporta mal, puede ser castigado. Apretando los dientes con pura rabia, el matón no acepta la humillación frente a todos. Su puño se llena de energía naranja mientras prepara su ataque más fuerte y poderoso. Se lanza con su técnica del puño del dragón de la montaña hacia el nuevo instructor. Sin esfuerzo, el protagonista esquiva el ataque y lo golpea con un movimiento rápido y preciso. Continúa, diciendo que el chico usó artes internas sin permiso, lo que va en contra de las reglas. Pero lo peor de todo, según el instructor, es la patética habilidad de artes marciales del abusador. Con un golpe final, lo impacta en el pecho, enviándolo a volar con gran fuerza. El muchacho grita de dolor mientras vuela por el aire, incapaz de defenderse del ataque. Con una sonrisa despectiva, el instructor dice que la habilidad del estudiante es simplemente patética. Con una secuencia de golpes rápidos y precisos, ataca sin piedad al matón. El chico es arrojado al suelo, completamente derrotado y sin posibilidad de contraatacar. Apretando los dientes con pura rabia, intenta levantarse, pero su cuerpo no obedece. El instructor se acerca y le dice que se ponga de pie para continuar la lección de orientación. Tumbado en el suelo, el abusador escucha al maestro decir que la lección aún no ha terminado.
El otro estudiante observa desde lejos, sin poder creer lo que está sucediendo. Piensa que es imposible que el mejor alumno en entrenamiento de artes externas esté perdiendo. El matón intenta levantarse, pero el dolor en su cuerpo es simplemente insoportable. Aún así, avanza una vez más y recibe otro golpe directo del instructor sin ninguna posibilidad. Los otros estudiantes de la nueva clase observan la escena, impactados y sin palabras ante la paliza. El protagonista se queja del estado de la clase y de lo mal que comenzó la primera lección. Apretando el puño, se prepara para continuar la lección con el estudiante rebelde. Dice que es el papel del instructor contener las lágrimas de los alumnos y educarlos adecuadamente. El abusador está aterrorizado al ver al maestro acercarse para otra paliza educativa. Agarrando el brazo del chico con fuerza, lo mira con una mirada seria e intimidante. El otro estudiante interviene agarrando el brazo del instructor para detener la golpiza. Con una mirada seria, dice que el castigo ya ha sido un poco excesivo contra el cadete. El protagonista sonríe y dice que el joven maestro Jeong Buk-jung finalmente ha decidido moverse. Sabe que en la línea de tiempo original, Buk-jung fue el líder de la Alianza de la Espada Celestial. El joven era el segundo hijo del clan de la Espada Destructora, una familia prestigiosa. Desde temprana edad fue reconocido como un genio de las artes marciales en su clan. A los 20 años, se convirtió en el maestro marcial supremo más joven de la historia de la academia. Debería haber tenido una vida brillante como uno de los maestros absolutos de las llanuras centrales. Pero el destino del muchacho se vio drásticamente alterado por la llegada de una gran amenaza. La invasión de los demonios lo cambió todo y el joven prodigio se vio obligado a luchar por su vida. Desde el comienzo de la invasión, participó en más batallas que cualquier otro guerrero. Pronto, el clan Jeon se convirtió en el objetivo de ataques concentrados y fue aniquilado. Incluso con la pérdida de su familia, no se desesperó ni se rindió a la tristeza como otros. Extendió su mano a los sobrevivientes y comenzó a reunir fuerzas para la resistencia. Viajando por las llanuras, luchó contra los demonios y formó una fuerza aliada con todos. Incluso en una situación desesperada, lideró a los artistas marciales en una resistencia final. El protagonista recuerda bien la actuación del joven héroe en el sangriento campo de batalla. Siempre avanzaba a las líneas del frente, y la energía de su espada derrotaba a bestias enormes. Sin duda, Buk-jung fue el héroe y la última esperanza de las llanuras centrales en la guerra. Sin embargo, el muchacho que ve ahora aún no es el gran héroe que recuerda de su vida pasada. Actualmente, es solo otro mocoso engreído de un clan prestigioso y lleno de sí mismo. El instructor se libera del joven y se burla de él por decidir moverse finalmente. Con un movimiento rápido, se aleja del muchacho y se prepara para el siguiente enfrentamiento. Buk-jung dice que el instructor es divertido por haberse vuelto tan fuerte de repente. Nuestro héroe está de acuerdo en que es inesperado, pero el otro añade que es patético por presumir. El abusador en el suelo siente una inmensa vergüenza por haber sido golpeado tan humillantemente. El joven luego pregunta si la fuerza del instructor provino de algún tipo de encuentro fatídico. El protagonista lo elogia por ser perceptivo y le pregunta si tiene curiosidad por el secreto. Sostiene que si el muchacho sigue obedientemente su entrenamiento, podría terminar contándole el secreto. El joven rechaza la oferta y dice que presentará una queja formal sobre el cambio de clase. Afirma no tener interés en aprender de alguien que se volvió arrogante por pura suerte. Nuestro héroe solo lo mira en silencio mientras el chico y sus seguidores se alejan. El instructor observa a los estudiantes irse, pensando en cómo su plan está funcionando. Mientras tanto, el resto de la clase lo observa desde la distancia, sin saber qué hacer o decir. El abusador que fue golpeado lo mira con enojo, pero no se atreve a desafiarlo de nuevo. La chica de antes observa la situación con una expresión de pura curiosidad y sospecha. El joven que fue salvado al principio permanece en el suelo, totalmente impactado por todo. De repente, el instructor comienza a reír burlonamente ante las reacciones de sus estudiantes. Se acerca al chico golpeado y le pregunta si no tiene nada que aprender del maestro. Entonces, el instructor revela que en 10 días de entrenamiento puede hacer que el muchacho sea lo suficientemente fuerte. El chico está completamente atónito,
y sin palabras ante la audaz afirmación del nuevo instructor. El protagonista luego da un paso atrás y se prepara a hacer una propuesta irresistible. El joven que se cree superior se da la vuelta y pregunta qué acaba de decir el instructor. Con una sonrisa de confianza, el maestro dice que puede repetirlo tantas veces como quiera. Afirma que en una semana, el debilucho que desprecia lo derrotará con facilidad. El chico que será entrenado pregunta si su instructor se ha vuelto completamente loco con la idea. El protagonista le tapa la boca al joven para que no arruine sus planes con los demás. El muchacho que se cree superior mira al instructor con pura rabia. Luego pregunta si el maestro está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus palabras. Con una sonrisa confiada y mostrando los dientes, el protagonista confirma sin dudarlo. Propone una apuesta, diciendo que en 10 días, los dos jóvenes tendrán un duelo oficial. Si el chico que entrena gana, el otro tendrá que seguir su entrenamiento sin quejarse. Si el joven superior gana, puede hacer lo que quiera con el instructor, incluso expulsarlo. El muchacho engreído dice que no necesita nada del maestro y parece rechazar la apuesta, pero acepta, diciéndole al instructor que se prepare para la pelea que ocurrirá en una semana. Después de la apuesta, nuestro héroe camina con su nuevo estudiante, quien está completamente aterrorizado. De repente, el joven comienza a gritar de puro pánico, dándole al instructor un gran susto. Intenta calmar al chico, que sigue entrando en pánico sin parar por el duelo. El instructor dice que está haciendo demasiado ruido y que necesita calmarse para el entrenamiento. El muchacho pregunta qué ha hecho y el instructor dice que está rebosante de energía. El joven pregunta por qué el maestro lo hizo pelear y si se ha vuelto completamente loco. Nuestro héroe se molesta con el chico y lo tira al suelo de un solo golpe impaciente. Luego despide a la clase, diciendo que la lección de hoy se cancela debido a la confusión. Los otros estudiantes se van confundidos mientras el instructor les da la espalda. Tumbado en el suelo, el joven se desespera y llora, diciendo que está condenado a perder la pelea. El instructor le dice que solo necesita ganar y que no debería asumir que perderá el duelo. El chico suspira y explica que en su primer duelo, perdió estrepitosamente contra el abusador. Desde entonces ha sido atormentado por el otro muchacho todos los días, sin poder hacer nada. Pero revela que incluso ese monstruo, Gokbouk, no es rival para el otro joven. El matón fue completamente derrotado por Jeong Guk-jung sin asestar un solo golpe. El chico se aterroriza aún más al recordar la fuerza absurda de su próximo oponente. El instructor está de acuerdo en que Jeong Guk-jung está de hecho en otro nivel y es muy fuerte. El joven le pregunta por qué lo obligó a pelear, sabiendo que su oponente es un genio. Con una sonrisa de confianza, el maestro le dice al chico que no se preocupe por eso. Señalando al joven, se prepara para revelar su plan de entrenamiento para la gran pelea. El instructor le dice al muchacho que en realidad es más fuerte que su oponente. El joven, que en una vida pasada fue un gran héroe, no entiende las palabras de su instructor. La escena cambia al patio de la academia y el muchacho comienza a entrar en pánico de nuevo. Se queja de que no puede hacer nada con el cambio de clase, pero no aceptará el duelo. El instructor le pregunta si todavía no entiende el flujo de los acontecimientos y lo que está en juego. Con una sonrisa de confianza, explica que el chico necesita ganar para demostrar sus habilidades. El joven grita que ese es el problema del instructor y pregunta qué gana él con todo esto. Con una sonrisa maliciosa, el protagonista revela que lo obtendrá es una dulce venganza. El muchacho se sorprende y pregunta cómo supo el instructor que siempre era acosado. Nuestro héroe pregunta cómo se sintió el joven al verlo golpear al otro chico antes. Continúa la provocación, preguntando si el muchacho se sintió emocionado o revigorizado. El instructor se acerca y pregunta si se enojó por no haberse vengado él mismo. El chico recuerda cómo el abusador no fue rival para el otro joven y se siente impotente. Con una mirada demente, el instructor pregunta qué pasaría si se volviera lo suficientemente fuerte. La propuesta deja al joven totalmente impactado y sin palabras ante la posibilidad. De esa manera, incluso alguien como él podría vengarse fácilmente con sus propias manos. El instructor pregunta si eso no sería un buen regalo para el muchacho en este momento. El joven duda por un momento, pero la idea de volverse lo suficientemente fuerte lo convence.
Con determinación, acepta el entrenamiento para volverse más fuerte y vengarse. Dice que no tiene nada que ver con el abusador y que solo quiere ser más fuerte que antes. Con una sonrisa maliciosa, el instructor dice que verá de lo que es capaz el chico. Se coloca un maniquí de entrenamiento en el patio para la prueba del nuevo estudiante. El instructor observa desde el techo mientras el joven se prepara para la prueba. Le dice al muchacho que va a verificar su nivel de habilidad en ese mismo momento. Se le indica al chico que luche como si estuviera enfrentando a su verdadero rival. El joven respira hondo y se concentra para dar lo mejor de sí en la prueba del nuevo instructor. Con un movimiento rápido, avanza y ataca el maniquí de entrenamiento con todas sus fuerzas. El maniquí es golpeado con fuerza, pero el golpe del chico no parece ser muy efectivo. Con un grito de guerra, el joven ataca el maniquí con su espada intensamente. Continúa el ataque con un golpe ascendente, tratando de mostrar su potencial. Ataca con una serie de golpes rápidos y precisos sobre el maniquí de entrenamiento. Con una mirada decidida, el chico continúa atacando sin parar con toda su fuerza. El instructor lo anima a continuar y a no dejar de atacar con todo su poder. Con un grito de dolor, el chico es lanzado hacia atrás por la fuerza de su propio ataque. La visión de un guerrero de pelo blanco con ojos brillantes aparece en su mente. El joven cae al suelo, completamente agotado y sin aliento después del entrenamiento. Tosiendo, intenta levantarse, pero su cuerpo ya no puede soportar el esfuerzo. El instructor observa al chico en el suelo con una expresión de puro aburrimiento. Lama patético al joven y lo mira con desprecio y decepción. El maestro le pregunta al muchacho si sabe cuál es su verdadero problema en ese momento. El joven explica que cuando realiza movimientos básicos, su energía interna se dispersa. Pensó que lo había aprendido mal, pero no había problemas con sus movimientos básicos. Luego pensó que el problema estaba en sus puntos de energía, pero estaban bien. El instructor sonríe y dice que no es falta de talento ni una enfermedad desconocida. Revela que el problema es que sus puntos de energía están más dispersos de lo normal. El muchacho está totalmente impactado y sin palabras ante la revelación de su nuevo instructor. El instructor explica que los puntos de energía del joven están más esparcidos de lo habitual. Esta es una condición rara que tiene más ventajas que desventajas para el chico. Continúa la explicación, diciendo que la energía interna fluye a través de estos puntos del cuerpo. Como sus puntos son más anchos, la energía no se concentra adecuadamente y se dispersa fácilmente. Por eso su energía interna sigue dispersándose y no puede concentrarse. El chico dice que es la primera vez que oye hablar de esto y está impactado por la información. El instructor dice que tiene sentido, ya que él solo se enteró por pura coincidencia. En su vida pasada, el joven guerrero era un asesino hábil y temido. Recuerda haber sido un guerrero oscuro y solitario que luchaba en las sombras. La información que tiene la obtuvo por casualidad en una de sus peligrosas misiones pasadas. De vuelta en el presente, el joven se arrodilla ante su instructor y escucha atentamente. Traga saliva y se pregunta si el maestro tiene alguna historia secreta detrás de él. Con una sonrisa misteriosa, el protagonista termina la explicación y se prepara para el entrenamiento. Dice que ahora que conocen el problema, necesitan solucionarlo y el chico se sorprende. El instructor revela que la solución al problema del joven es en realidad muy simple. Explica, como le falta poder, el muchacho necesita aumentar su cantidad de energía interna. Como eso no se puede hacer en poco tiempo, le enseñará un método alternativo. El instructor dice que solo hay un método que puede enseñarle al joven en ese momento. Le indica al chico que siga acumulando energía interna hasta que comience sus movimientos básicos. Con los ojos brillando de pura determinación, el muchacho se prepara para el ataque. Ataca el maniquí de entrenamiento con una energía verde potente y mucho más enfocada. El joven se sorprende al ver que su energía no se dispersó como de costumbre. Con un golpe final, destruye por completo el maniquí de entrenamiento con su nueva fuerza. El chico está impactado y feliz al mismo tiempo con el resultado de su entrenamiento. El instructor lo observa con una sonrisa de satisfacción, viendo el progreso del estudiante. El joven celebra y pregunta si el maestro vio que su energía no se dispersó. Dice que nunca se ha sentido tan enérgico en toda su vida con el nuevo poder.
De repente el chico comienza a sentirse mareado y se desmaya en medio del patio de entrenamiento. Se despierta jadeando y confundido en el suelo, sin entender lo que le pasó. El instructor se acerca y le pregunta cómo se siente después del desmayo inesperado. Tumbado en el suelo, el joven tose e intenta recuperar el aliento después del entrenamiento. Dice que no le queda fuerza en el cuerpo y se siente totalmente agotado. El instructor explica que es un efecto secundario de usar todo su poder por primera vez. Como nunca antes usó sus puntos de energía, su cuerpo entró en shock por la fuerza. El maestro dice que no es nada de qué preocuparse y que los efectos pasarán en unos meses. El chico entra en pánico, diciendo que el duelo es en una semana y que no tiene tiempo para recuperarse. El instructor ignora la desesperación del estudiante y comienza a explicar sus problemas. Con un bastón de madera, se prepara para mostrar los dos mayores problemas del muchacho. Dice que el joven enfrenta dos grandes dificultades que necesitan ser resueltas pronto. La primera es que cuando libera su energía acumulada, su cuerpo no puede soportarlo y se desmaya. La segunda es que su núcleo de energía es demasiado pequeño para almacenar energía por mucho tiempo. El chico entiende la explicación y pregunta qué tiene que ver esto con el bastón en su mano. El instructor le dice que piense en el tiempo que le tomó reunir la energía para el ataque. El joven responde que le tomó unos 7 minutos reunir toda la energía. Con una sonrisa, el maestro le pregunta cómo va a durar 7 minutos contra su rival. Desesperado, el chico pregunta qué debe hacer para resolver este gran problema. El instructor revela que solo hay una respuesta a la pregunta del joven en ese momento. Con una mirada demente, dice que el muchacho tendrá que esquivar ataques como si no hubiera un mañana. Comienza a atacar al chico con el bastón para entrenar su evasión para el gran duelo. El muchacho pregunta qué está haciendo el instructor y no entiende el loco entrenamiento. El maestro le dice que se concentre y comience a reunir gia sin apartar la vista de él. Usando su magia de ilusión, crea varias copias de sí mismo para confundir al joven. El chico está atónito y no puede seguir los movimientos del instructor con las ilusiones. Recibe un golpe en la cabeza y vuelve a caer al suelo, sintiendo el dolor del bastón. El sol comienza a ponerse y el intenso entrenamiento continúa sin ningún descanso para el chico. Tumbado en el suelo, el joven se queja del dolor y el instructor dice que ni siquiera usó energía. Le dice al muchacho que se levante para continuar el entrenamiento de evasión y reunir energía. El chico pregunta qué tipo de entrenamiento loco y dice que no puede soportarlo más. El instructor le pregunta si cree que el entrenamiento es solo para intimidarlo y lo mira fijamente. Le recuerda que ya explicó por qué es débil e incluso le mostró cómo solucionarlo. Con una mirada seria, le asegura que esta es la única forma de que el chico tenga una oportunidad. Le pregunta si el entrenamiento es más duro que ser humillado por los otros estudiantes. El instructor cuestiona si va a desperdiciar la oportunidad de demostrar su valía a todos. El joven guarda silencio y parece reflexionar sobre las palabras de su nuevo maestro. Con determinación, el muchacho se disculpa con su instructor y acepta el entrenamiento. Dice que puede soportar un día entero de entrenamiento si es necesario para volverse más fuerte. El instructor se ríe, diciendo que es absurdo que piense que el entrenamiento solo duraría un día. Con una sonrisa maliciosa, revela que el entrenamiento será sin parar durante toda la semana. Sin darle tiempo al chico para reaccionar, avanza con el bastón para continuar la paliza. El joven grita de puro terror al ver el bastón acercándose a él con toda su fuerza. El sonido del grito del chico resuena por el patio de entrenamiento mientras el sol se pone. Una semana después, el día del gran duelo finalmente llegó y la academia está de fiesta. La arena está llena de estudiantes e instructores ansiosos por ver la pelea. La multitud susurra y observa a los luchadores prepararse para el gran enfrentamiento. Jung Wook-jung está tranquilo y confiado, con los brazos cruzados, esperando que comience la pelea. Al otro lado, el joven Dan Li-jun parece cansado, pero decidido después de la semana de entrenamiento. Los otros estudiantes comen que el chico no durará ni un solo golpe contra su oponente. Una chica pregunta si preparó alguna contramedida para el duelo contra el genio. Un estudiante con gafas dice que lo vio siendo golpeado con un bastón toda la semana y no espera nada.
El abusador lo llama idiota, diciendo que si es una basura, debería quedarse callado. No puede creer que el debilucho que se arrodilla ante él vaya a lograr vencer al prodigio. El chico que fue salvado al principio parece decidido a luchar con todas sus fuerzas. Nuestro héroe observa desde lejos, pensando que el joven ha caído en las mentiras del estafador. El joven genio se acerca, diciendo que antes no quería nada, pero ahora tiene una condición. Afirma que si gana, el instructor tendrá que prometer que dejará la academia por su cuenta. El chico dice que no quiere volver a perder el tiempo con cosas así en la academia. Nuestro héroe acepta la condición y jura por su nombre que mantendrá la promesa. Le recuerda al joven que si pierde, tendrá que asistir a sus clases sin quejarse. Con una sonrisa de confianza, dice que el muchacho está cometiendo un gran error con la apuesta. El instructor sostiene que la persona en la que debería centrarse no es él, sino su oponente. El joven mira a su rival en la arena y parece recordar las palabras del maestro. El muchacho que entrenó toda la semana está listo para la pelea y enfrenta a su oponente. El genio permanece en silencio, aparentemente pensando en la apuesta y el próximo duelo. Nuestro héroe aplaude y dice que es hora de comenzar el gran duelo entre los dos jóvenes. Explica que la victoria es para quien pierda el conocimiento o deje caer su arma. El instructor también prohíbe los golpes letales y dice que él será el juez del duelo. Los dos oponentes se enfrentan seriamente, listos para el inicio del gran enfrentamiento. Con un grito, el maestro anuncia el comienzo del duelo y la multitud enloquece. El joven prodigio ataca primero, y su golpe parece que va a cortar el brazo de su oponente. Pero el chico se sorprende al ver que el ataque en realidad no lo golpeó y fue una ilusión. Lo que vio fue solo una imagen creada por la intención de su oponente en el duelo. Impactado por la habilidad de su rival, lo oye decir que se rinda y abandone. El muchacho se mira el brazo y se da cuenta de que está completamente intacto después del ataque. El genio lo llama tonto y lo mira con una expresión de puro desprecio y desdén. Dice que el chico es un necio por aceptar pelear a pesar de estar tan conmocionado. El joven tiembla de miedo y se pregunta si eso fue solo la intención de su oponente. Se da cuenta de que si su rival hubiera querido, podría haberlo derrotado de un solo golpe. Desesperado, el muchacho piensa que no puede hacer esto y que su oponente es demasiado fuerte. Cree que no hay forma de derrotar al mejor de la academia con solo una semana de entrenamiento. De repente, una voz misteriosa llama el nombre del chico en la arena del duelo. El joven se sorprende al ver a su instructor en la arena, listo para ayudarlo. Con una sonrisa de confianza, el protagonista aparece con sus bastones de entrenamiento en la mano. El chico está impactado y al mismo tiempo aliviado de ver a su maestro allí para apoyarlo. Respira hondo y recuerda su verdadero objetivo en ese gran duelo. Lo que más quiere es volverse más fuerte de lo que es ahora y demostrar su valía. Recuerda cuando decidió que quería volverse fuerte hace una semana. El joven genio lo llama idiota, diciendo que le dio una oportunidad de irse ileso. Se prepara para atacar con su espada, mostrando su superioridad en combate. Un poderoso golpe impacta en el suelo, creando una onda de choque que se dirige hacia el chico. El genio salta y ataca desde arriba con su espada para terminar la pelea. Las dos espadas chocan en una confrontación de pura habilidad y fuerza de ambos jóvenes. El muchacho logra bloquear el ataque de su oponente y lo enfrenta con determinación. El genio se sorprende y se pregunta cómo el otro logró reaccionar a tiempo para defenderse. Las hojas se separan, y los dos se preparan para el siguiente intercambio de golpes en el duelo. El chico se aleja y se da cuenta de que su energía casi se dispersa con el último ataque. El prodigio usa la primera técnica de su espada suprema del dragón para atacar a su oponente. Un torrente de furia de dragón se precipita hacia el muchacho con una fuerza abrumadora. El joven está aterrorizado por el poder de la energía de la espada de su rival y se prepara. Se pregunta si es solo una sensación, pero el ataque parece más fácil de esquivar. Con un movimiento rápido, logra esquivar el poderoso golpe de su oponente. La multitud y los otros estudiantes se sorprenden al ver al chico esquivar el ataque. El abusador que fue golpeado antes no puede creer lo que está viendo y queda estupefacto. El genio dice que parece que el muchacho aprendió algo durante la semana de entrenamiento.
Luego prepara la tercera técnica de su espada para el próximo ataque en el duelo. Con un movimiento preciso, ataca con los colmillos del dragón gemelo al joven. El chico se sorprende al ver la técnica de su oponente en la arena del duelo. Se da cuenta de que la técnica es la misma que su instructor usó en el entrenamiento con él. Con un movimiento rápido, esquiva el ataque y el golpe impacta en el suelo con fuerza. Girando su cuerpo, logra esquivar todos los ataques de su oponente con maestría. El joven genio queda atónito al ver que el chico logró esquivar sus complejos ataques. Yadeando, el joven entrenado intenta recuperar el aliento después de la serie de esquives en la arena. A pesar de la fatiga, permanece concentrado y enfrenta a su oponente con una nueva mirada de confianza. Molesto con la situación, el genio avanza de nuevo, sus ojos brillando de pura rabia. Ataca con una serie de golpes rápidos y precisos, pero su oponente logra esquivarlos todos. La audiencia no puede creer lo que ve y elogia la técnica de espada del famoso clan. Sin embargo, el muchacho piensa que eso no significa que no pueda esquivar los golpes de su rival. El joven genio está confundido y no entiende por qué su técnica de espada no está funcionando. El chico entonces recuerda el intenso entrenamiento con su nuevo y misterioso instructor. Se da cuenta de que los movimientos de su oponente son idénticos a los de su maestro en el entrenamiento. Es la misma técnica que su instructor usó para entrenarlo durante toda la última semana. El joven prodigio se da cuenta de que su adversario está prediciendo cada uno de sus movimientos en la pelea. Desconcertado por la situación, el genio da un paso atrás sin entender cómo es posible. Se aleja y mira a su oponente desde la distancia, completamente sin palabras en la arena. La audiencia está impactada, preguntándose si el genio realmente se retiró frente a todos los estudiantes. El joven prodigio se pregunta por qué actuaría tan imprudentemente frente a todos. Con una mirada seria, se da cuenta de que su rival es más fuerte de lo que esperaba. Sosteniendo su espada, se prepara para mostrar su verdadera y poderosa fuerza en el duelo. Agarrando la empuñadura del arma con fuerza, decide luchar con todo lo que tiene. El genio se disculpa por llamar idiota al otro, sorprendiendo por completo al chico. Admite que su oponente aprendió mucho en la última semana con el entrenamiento del instructor. No sabe cómo el otro conoce su técnica, pero se prepara para un nuevo y poderoso ataque. El joven entrenado está totalmente impactado al ver la energía que emana de la espada de su rival. Una poderosa energía azul comienza a remolinarse alrededor del genio, creando un gran tornado. Usa la aniquilación del dragón feroz, su técnica más fuerte para terminar la pelea. El prodigio dice que si el otro esquiva este golpe, admitirá su derrota en el duelo. La audiencia entra en pánico, preguntándose qué tipo de técnica de espada poderosa era esa. Incluso los instructores no pueden creer el poder de la técnica del prometedor joven genio. El instructor Doom grita que el sinvergüenza loco va a usar todo su poder en la pelea. En medio del tornado, el joven entrenado permanece tranquilo, su espada brillando de color verde. La audiencia se pregunta a dónde va el chico, pero él permanece quieto, enfrentando el tornado. La escena luego regresa a la noche anterior al gran y esperado duelo entre los dos. Yadeando, el chico intenta recuperar el aliento después de un día completo de entrenamiento intenso. El instructor dice que está esquivando bien y que ahora podría ser posible ganar la pelea. El joven luego pregunta si el entrenamiento le permitirá esquivar todos los ataques del genio. Con cara de pánico, escucha a su maestro decir que la respuesta es un rotundo no. El profesor explica que su oponente no es un idiota y se adaptará si solo esquiva. Y si el chico sobrevive hasta el final, el genio probablemente usará su técnica más fuerte. El instructor se refiere al arte de espada más poderoso que su rival puede usar actualmente. Su nombre es Aniquilación del Dragón Feroz y crea una espada de pura energía y destrucción. El maestro le advierte de antemano, diciendo que puede olvidar la idea de intentar esquivarlo. El joven se desespera al saber que la técnica crece y envuelve todo el estadio. Pero con una mirada seria, el instructor le recuerda que nada en este mundo es imbatible. La técnica fue hecha para aniquilar a los enemigos que se asustan por su poder e intentan huir. Con una mirada de sorpresa, el muchacho entiende lo que su instructor está tratando de decirle. Con una sonrisa maliciosa, revela que solo hay una salida para el joven.
De vuelta en el presente, el chico entrenado pisa con fuerza el suelo, preparándose para avanzar. Continuando su movimiento, corre directamente hacia el centro del poderoso ataque de su oponente. Con pura determinación en sus ojos, no se rinde y sigue corriendo hacia adelante sin miedo. El joven genio está completamente impactado al ver la actitud suicida de su oponente en el duelo. En sus pensamientos, el instructor sabe que su rival responderá al ver su plan descubierto. Intentará responder de inmediato al darse cuenta de que su técnica ha sido descifrada. Sin embargo, en esta posición, solo responderá con sorpresa a lo que acaba de suceder. El instructor revela que este será el momento de oro del chico para finalmente atacar. Usando toda su ira acumulada, va por el ataque final con todo lo que tiene. Con un grito de furia, finalmente asesta un poderoso golpe a su arrogante oponente. La espada de energía azul choca con el golpe verde en una explosión de puro poder y luz. El ataque del joven entrenado rompe la defensa del genio, golpeándolo de lleno con toda su fuerza. Después del duelo, el instructor le pregunta al muchacho cómo se siente después de todo eso. Señala a la multitud, que ahora lo aplaude con respeto y admiración por su victoria. La chica que observaba antes celebra el triunfo, mientras que el abusador parece furioso. El instructor sonríe y le pregunta a su estudiante si la sensación de victoria no es refrescante. El chico observa a la multitud en silencio, sin creer todavía lo que acaba de suceder en el duelo. Con un grito de pura emoción y felicidad, el joven finalmente responde que sí a su maestro. Más tarde ese mismo día, la academia brilla bajo el sol, terminando el gran e inesperado duelo. Con su bastón de entrenamiento en la mano, el instructor camina por los pasillos de la academia. Luego llega a su destino y se prepara para entrar al salón para la clase. En el salón, todos los estudiantes, incluido el genio derrotado, lo esperan seriamente. Toda la clase lo mira en silencio, pareciendo mucho más disciplinada que antes. El joven ganador del duelo se ve feliz y mucho más confiado con sus nuevas habilidades. Con una mirada de puro respeto, parece listo para comenzar el verdadero entrenamiento. El genio que perdió la apuesta ahora se sienta en la sala, luciendo muy pensativo y serio. Con una sonrisa de confianza, el instructor dice que es hora de comenzar la primera clase. La escena luego cambia de nuevo a la sala de los ancianos en la famosa Academia de Artes Marciales. Dentro, el instructor de un golpea la mesa con gran ira, completamente fuera de control. Se queja de que esos sinvergüenzas estaban de su lado hasta hace un momento. El vicedirector grita enojado, preguntando qué demonios pasó para que todo saliera tan mal. El anciano continúa que el plan era hacer que el instructor Vigan se fuera por su cuenta. No entiende por qué los cadetes lo siguen voluntariamente y qué está sucediendo. El otro dice que amenazaron con dejar la academia y reportar todo al clan Yeon. El mayor grita que no deberían haber dejado a un genio con un novato, ya que afecta su reputación. El vicedirector se enoja por la acusación, diciendo que los otros son parásitos que quieren favores. El anciano pregunta si el genio realmente perdió tras un don nadie y el otro explica que se rindió. Sin embargo, para los cadetes que observaron, fue una derrota y el anciano grita que Wook-jung es un prodigio. El vicedirector piensa que cuanto más sabe sobre Vigan, menos entiende y no puede ignorarlo. De repente recuerda algo importante y parece tener una idea para resolver la situación. Pregunta si la mansión de la sombra fantasma ha respondido, pero el otro dice que no desde la solicitud. El otro anciano se enoja, quejándose de que un mero grupo de mercenarios se actuar con tanta arrogancia. De repente, una voz misteriosa le advierte que tenga cuidado con sus palabras y acciones en la sala. El anciano queda paralizado de terror por la voz que surgió de la nada y mira con miedo. Saltando hacia atrás, grita desesperadamente, preguntando quién está allí y quién es el intruso. Un asesino aparece detrás del vicedirector y dice que la pregunta que hizo es muy tonta. Se pregunta qué significa eso, porque incluso como maestro no sintió su presencia. El asesino pregunta si no estaban hablando hace un momento, y el anciano finalmente entiende quiénes son. El grupo de mercenarios se revela, diciendo que están allí para cumplir finalmente la solicitud. El líder de los asesinos les pide que le cuenten todo lo que saben sobre Sabigan. Mientras tanto, miran un dibujo con el rostro del nuevo instructor de la academia.
Al asesino número 1 le parece extraño que le paguen 100 yin-yangs por investigar a un simple novato. En un tejado, uno de los asesinos comenta que la academia parece muy corrupta. El número 7 se queja de su hipocresía por investigar a uno de sus propios subordinados. El número 5 responde que ellos no son mejores por aceptarles trabajos. El líder del grupo mira al número 5 con una mirada seria y lo reprende por sus palabras. Le recuerda que juraron soportar cualquier tarea hasta que encontraran a su verdadero maestro. El otro se disculpa y el jefe solo le dice que se concentre en la misión que recibieron. Uno de ellos pregunta si deberían investigar al Dr. Jinbaik, pero el líder dice que no por ahora. Otro pregunta sobre el rumor de un encuentro fatídico, pero el jefe ignora la historia. A pesar de esto, saben que Vigan se convirtió en maestro de la noche a la mañana sin poder usar energía. Luego se pregunta si el instructor en realidad tiene algún tipo de respaldo secreto. El líder cree que los clientes sospechan esto y que es más peligroso de lo que parece. Luego ordena a sus hombres que no sean vistos por el objetivo, y uno de ellos encuentra la orden divertida. Se jactan de sus técnicas de sigilo, diciendo que nadie puede detectarlos. El jefe entonces da la orden para que la misión de investigación comience finalmente en la academia. Mientras tanto, en un lago de la academia, nuestro héroe habla con el Dr. Jinbaik sobre los rumores. El médico dice que ha estado escuchando muchas cosas sobre el joven últimamente en los pasillos. Añade que todo lo que escuchó sobre el muchacho lo dejó muy sorprendido y curioso. El doctor se preocupa por el joven, pero él dice que no hay nada de qué inquietarse. El hombre mayor comenta sobre el encuentro fatídico y cómo el joven cambió de repente. El protagonista se ríe y admite que incluso él pensó que exageró un poco durante el duelo. El médico dice que habría sido un desastre si perdía, ya que el vicedirector quería expulsarlo. Con una mirada distante, el joven piensa que de hecho fue expulsado de ese lugar. Recuerda cuando fue brutalmente derrotado en su duelo antes de retroceder en el tiempo. Después de la derrota, perdió su puesto y fue degradado a hacer trabajos manuales denigrantes. Incapaz de soportar la vergüenza y la humillación, terminó huyendo de la academia para siempre. Luego vagó sin rumbo por un tiempo sin forma de sobrevivir. Sin opciones, terminó convirtiéndose en un guerrero de escolta en una agencia de mercenarios. Incluso sin energía, entrenó duro y se convirtió en un guerrero de escolta de primera clase. Después de 10 años, viajó a todos los rincones y construyó una gran red de contactos. Un día, decidió visitar la academia para recordar y se encontró de nuevo con el doctor. Esa misma noche, la terrible invasión de los demonios finalmente comenzó y lo cambió todo. El recuerdo del caos y la destrucción de ese día todavía está muy vivo en su mente. De vuelta en el presente, nuestro héroe se enoja y sus pensamientos son interrumpidos por algo. De repente, arroja una piedra con fuerza a uno de los arbustos cerca del lago donde estaba. El doctor le pregunta por qué hizo eso, y el joven dice que vio una rana fea y no pudo evitarlo. El hombre mayor lo regaña, recordándole que solía comer ranas como medicina cuando era niño. Mientras los dos se alejan y continúan su conversación, el peligro los observa desde lejos. Escondidos en los arbustos, 2 de los asesinos de la mansión de la sombra fantasma los estaban espiando. Uno de ellos se agarra a la cabeza de dolor mientras el otro lo mira, totalmente sorprendido. El número 5 pregunta si el número 7 está bien, y el otro se queja de que fue golpeado por la piedra. El herido se pregunta si ya han sido descubiertos, pero el otro dice que solo fue mala suerte. El número 5 se enoja y pregunta si el otro está dudando de las técnicas de su mansión. El asesino número 7 se disculpa con un ojo morado y el otro le dice que tenga más confianza. El asesino informa que el objetivo está regresando a sus aposentos y les dice que continúen la vigilancia. En su habitación, el instructor piensa que su primer objetivo después de la regresión está completo. Con sus estudiantes asegurados, se pregunta si es hora de finalmente traer a ella, a su plan. Si su memoria no le falla, en este punto del tiempo, ella debería estar en un lugar específico. Sus pensamientos son interrumpidos por un golpe en su puerta, de repente y sin previo aviso. Sin sorprenderse, solo le dice a la persona que entre, ya que la puerta está abierta para el visitante. El joven genio entra,
y el instructor dice que ya imaginaba que estaría inquieto. Jeon Buk-jun mira al instructor con una expresión seria y le pregunta qué quiere. El instructor ignora la pregunta del joven y comienza a hablar en un tono burlón. Pregunta qué trae al joven maestro del clan Jeon a un lugar tan humilde como su habitación. El joven genio se irrita por la provocación del instructor y no le gusta la broma. De repente avanza y lanza al maestro sobre la cama sin decir una palabra. Con una mirada seria, comienza a hablar sobre el duelo que ocurrió entre los dos estudiantes. Recuerda cómo el otro chico de alguna manera logró predecir todos sus movimientos. Explica que su adversario logró responder a todos sus movimientos básicos con facilidad. Con una sonrisa, el instructor solo escucha al joven decir que el otro parecía conocer su técnica. El muchacho lo acusa de haber enseñado su arte marcial secreto y le pregunta cómo lo conoce en detalle. Con un aire misterioso y burlón, el protagonista simplemente le responde al joven: ¿quién sabe? El chico se enoja por la broma, pero el instructor dice que el arte de su clan es muy famoso. El maestro está de acuerdo en que el joven debería haberse dado cuenta y estaría decepcionado si no lo hubiera hecho. Cuando el muchacho estaba a punto de continuar, el instructor lo interrumpe con la mano. Le dice al chico que sea más honesto si quiere ser su discípulo, ya que esa no es su verdadera pregunta. Con una sonrisa, revela que el joven vino allí para averiguar si él también conocía los defectos de la técnica. El muchacho está completamente impactado y sin palabras al ver que su secreto ha sido descubierto. El instructor explica que la técnica es conocida por ser la mejor y no tener defectos aparentes, pero continúa diciendo que desde que era joven, el chico notó que algo andaba mal con su arte. La poderosa espada celestial suprema del dragón no es un arte marcial completamente imbatible. El joven aprieta el puño y pregunta si el instructor está menospreciando el arte marcial de su clan. Nuestro héroe le dice que piense lo que quiera, pero afirma que en un futuro cercano algo sucederá. Sostiene que un día, cosas como la tradición y el honor ya no tendrán ningún significado para ellos. El chico solo debe pensar en una cosa, que es volverse más fuerte de lo que es ahora. Y para eso, debe dejar de lado cualquier cosa que lo frene sin ninguna duda. Nuestro héroe se levanta y dice que tendrán tiempo para hablar de esto con más detalle más tarde. Por ahora, el instructor le dice al joven que solo siga sus instintos y lo deja solo. El muchacho permanece en silencio por un momento, pareciendo procesar todo lo que acaba de escuchar del otro. De repente, el instructor agarra una almohada de madera y dice que hay una rana molesta afuera. Mientras tanto, los asesinos continúan su vigilancia en los tejados de la academia durante la noche oscura. El líder del grupo observa desde la distancia, pareciendo planear su próximo movimiento cuidadosamente. Su investigación se dirige al maestro del pabellón de recuperación, el Dr. Jin Bak. Descubren que era un médico que llegó a la academia hace 5 años y estaba a cargo de los pacientes. A pesar de apenas saber artes marciales y ser cercano a Bigan, el doctor parece ser una persona normal. El jefe encuentra su pasado demasiado limpio y algo artificial, pero algo llama su atención. Se da la vuelta y le pregunta al número 7 por qué tiene una cara tan magullada y fea. El asesino herido permanece en silencio, pareciendo muy avergonzado por toda la situación. De repente, la almohada de madera golpea de lleno al número 7, derribándolo con fuerza al suelo. El líder le pregunta si está seguro de que no han sido descubiertos, y el otro parece muy nervioso. Con la cara toda magullada, el número 7 insiste en que, por mucho que lo piense, fueron descubiertos. El líder le dice al número 7 que no dude la técnica de su clan y dice que el objetivo solo tiene la costumbre de lanzar cosas. Afirma que el otro ha pasado por cosas peores y le dice que aguante un poco más, y el chico acepta, llorando. Pero dice que si algo vuela en su dirección de nuevo, él mismo acabará con el objetivo. El número 5 le dice que se calme, diciendo que se han alejado de los aposentos para evitar accidentes. Pero se pregunta qué pasaría si el objetivo se despertara y decidiera practicar tiro con arco. De repente, el número 5 advierte que alguien viene y les dice a todos que se escondan rápidamente. Nuestro héroe entonces sale de sus aposentos y comienza a caminar tranquilamente por el patio. Se detiene y se queja de que realmente necesita ir al baño y parece tener prisa.
El joven continúa quejándose de que bebió demasiado té, pero de repente parece notar algo. Escondido en el arbusto, el número 7 entra en pánico, esperando que no sea lo que está pensando. Luego comienza a prepararse para hacer sus necesidades justo enfrente del arbusto donde están. Un chorro misterioso golpea entonces a los dos asesinos, que quedan totalmente impactados por la situación. El asesino número 7 grita de ira, preguntando qué está haciendo ese sinvergüenza loco. Se empapa y se cubre de hojas mientras el protagonista aparece detrás del de la nada. Con una tetera en la mano, nuestro héroe revela que el líquido era en realidad solo un poco de té caliente. Sonriendo burlonamente, incluso ofrece una taza a los asesinos que lo estaban espiando. El número 7 está en shock, con una mirada de pura incredulidad ante toda la humillación. Temblando de rabia, se da cuenta de que el instructor lo supo todo el tiempo y lo provocó a propósito. Incapaz de soportarlo más, el furioso asesino saca su daga y se prepara para atacar. Luego salta hacia el instructor, gritando que acabará con su vida en ese mismo instante. Con los ojos brillando de odio, avanza con su arma para terminar el juego de una vez por todas. Sin embargo, sin esfuerzo, nuestro héroe crea una barrera mágica para defenderse del golpe del enemigo. La barrera se rompe, pero logra detener el ataque del asesino, dejándolo atónito. Antes de que pueda reaccionar, el instructor le agarra la cara con una mano con gran fuerza y velocidad. Con sus ojos brillando en rojo, lanza al asesino al suelo con una fuerza brutal. El protagonista sonríe siniestramente y saluda a la famosa mansión de la sombra fantasma. Tumbado en el suelo, el asesino mira al instructor con puro terror, totalmente derrotado. El asesino número 5 grita el nombre de su camarada caído y el instructor se ríe de la situación. Comenta que eso es lo que les pasa a los que se meten en los asuntos de los demás y lo mira con una sonrisa. El asesino se prepara para atacar, pero el líder del grupo aparece y le dice que se calme. Con una mirada seria y concentrada, el jefe de los asesinos finalmente revela su presencia. Los otros mercenarios también emergen y rodean al instructor en una formación de ataque bien planeada. El líder saluda al instructor, diciendo que es impresionante que los haya descubierto tan pronto. Nuestro héroe confirma que es Sabigan y dice que el otro debe ser el líder de estas ranas. El protagonista le pregunta si está seguro de revelar su identidad al objetivo de la vigilancia. El asesino dice que la pregunta es tonta y que si lo elimina allí, estará bien. El instructor se ríe y le pregunta si el otro no tiene curiosidad por saber cómo sabe todo sobre ellos. El líder dice que lo descubrirá pronto y se prepara para atacar con su espada en la mano. Con una mirada amenazante, dice que comenzará el interrogatorio quitándole las extremidades al joven. Una serie de dagas de energía vuela hacia el instructor, pero él parece muy tranquilo. Con una sonrisa de confianza, nuestro héroe crea varias hojas de energía azules y rosas con sus manos. Usando sus hojas de maná, se prepara para el enfrentamiento con los asesinos que lo rodean. En medio de una explosión de luz, las hojas se rompen y la batalla se intensifica aún más. Con sus ojos rojos brillantes, el protagonista se enfrenta al asesino que ataca desde arriba. Sin esfuerzo, nuestro héroe bloquea la hoja del enemigo con su mano cubierta de energía. Con una sonrisa confiada y burlona, el instructor le dice al asesino que no vaya tan rápido. El líder de los asesinos está totalmente impactado por la fuerza de su misterioso oponente. Las hojas de energía azul y roja chocan en una intensa batalla llena de chispas. Nuestro héroe piensa que el enemigo carece del poder de Agugum, pero sigue siendo muy fuerte en una pelea. Se da cuenta de que el hombre es rápido y preciso, con cada técnica siendo un golpe fatal a los puntos vitales. El instructor entiende que una barrera no aguantará y que no puede seguir defendiéndose. Con una sonrisa de confianza, comenta que ahora la pelea está empezando a ponerse interesante para él. El líder de los asesinos entonces se retira mientras los otros dos solo observan desde la distancia. El mercenario dice que el poder y el estilo de lucha de su oponente son muy extraños y diferentes. Se da cuenta de que la energía del joven es distinta de las artes marciales de las sectas ortodoxas. El hombre se pregunta si el poder de su rival son en realidad artes demoníacas prohibidas. El protagonista se ríe de la idea y pregunta si el asesino ha visto personalmente las artes demoníacas. El protagonista niega la acusación,
pero admite que su poder tampoco es un arte marcial común. El líder entiende que el objetivo es fuerte y libera un aura verde siniestra para luchar. Usando el 100% de su fuerza, el asesino avanza con todo lo que tiene. Con sus ojos brillando en rojo, afirma que todo esto es por la misión de su mansión. El asesino entonces desaparece en un destello y su golpe impacta en el suelo con gran fuerza. Nuestro héroe observa todo atentamente, pareciendo tratar de seguir los movimientos del enemigo. Con su técnica de pasos destructores de almas, se mueve a una velocidad extremadamente alta. Varios rayos de luz rosa atraviesan el aire, mostrando el poder del hábil mercenario. Este es un movimiento exclusivo, que borra su presencia para confundir al oponente. En el momento de confusión del objetivo, se prepara para dar el golpe final y decisivo. Usa el destello del Elma Fantasma, un ataque veloz imposible de percibir a tiempo. De repente, el hombro de nuestro héroe es golpeado y parece haber sido herido por el golpe. El asesino parece confiado con su ataque, demasiado rápido para que su oponente se defienda. Otro poderoso golpe de energía púrpura parece golpear al protagonista de lleno de nuevo en la pelea. Sin embargo, lo que golpeó fue solo una ilusión, y el verdadero Vigan lo observa, sonriendo. El líder de los asesinos está desconcertado, dándose cuenta de que solo golpeó una ilusión púrpura. Sin darle tiempo a reaccionar, nuestro héroe lo golpea con una potente patada en el estómago. Con la fuerza del golpe, el jefe de los asesinos vuela hacia atrás y golpea el suelo violentamente. Completamente impactado, el otro mercenario grita el nombre de su líder, que está en el suelo. Tosiendo en el suelo, el jefe pregunta cómo hizo eso y el héroe se burla de sus habilidades. Con sus ojos brillantes, revela que su magia de búsqueda le permite ver todo claramente. Gracias a su habilidad especial, puede ver las auras de calor de sus enemigos. El protagonista pregunta si ahora pueden tener una conversación más profunda y seria. El líder de los asesinos se enoja y lo llama el líder de la secta Origen, no de la mansión. La secta Origen era una facción misteriosa que nunca apareció en eventos oficiales. El problema es que nadie sabe si son ortodoxos o no y sus objetivos son secretos. Hace décadas, una masacre aniquiló a todos los parientes de sangre directos de toda la secta. Solo aquellos nacidos y criados en la secta y leales hasta el final sabían la verdad detrás de todo. Los supervivientes de la tragedia surgieron entonces con el nuevo nombre de Mansión de la Sombra Fantasma. Ahora son una organización de mercenarios de alto nivel que hace todo tipo de trabajos sucios. Nuestro héroe revela que sabe que todo esto es con el único propósito de restaurar la secta caída. El líder de los asesinos queda perplejo y no puede creer que el otro conozca su secreto. Con una sonrisa de confianza, el protagonista dice que será directo y propone un trato. Si hacen dos cosas que él pide, el joven les dará la información que buscan. El asesino explota de rabia, preguntando cómo se atreve a decir tales tonterías allí. Arrodillado, grita que han pasado 20 años buscando con solo un hilo de esperanza. El jefe de los asesinos entonces pregunta enojado si el otro entiende lo que están buscando. Con una mirada seria, nuestro héroe revela que están buscando la sangre de la secta Origen. Añade que es un linaje único que puede heredar las artes de la secta con una marca. El asesino confirma que el heredero es el núcleo de la restauración y la razón de su búsqueda. El instructor dice que ya ha hablado suficiente y le dice al hombre que haga su elección ahora mismo. Puede aceptar la petición o desperdiciar el resto de su vida siguiendo a la gente. El líder de los asesinos mira a nuestro héroe en silencio, pareciendo meditar la propuesta. Después de pensarlo un poco, se arrodilla ante el protagonista y acepta el trato entre ellos. El protagonista solo lo mira en silencio, pareciendo satisfecho con su decisión. Agarrando la empuñadura de su espada con fuerza, el jefe de los asesinos se prepara para aceptar. Con una mirada decidida, finalmente dice que aceptará la misión propuesta por el joven. Pero advierte que si descubre que fue engañado, se vengará con todo lo que tiene. Con una sonrisa de confianza, el instructor dice que les dará la primera misión en ese mismo momento. La escena luego cambia a la noche oscura y estrellada sobre la Academia de Artes Marciales. La escena cambia y vemos a varios hombres tirados en el suelo, totalmente derrotados. Una mujer misteriosa está encima de un hombre, y él le ruega que detenga el ataque.
Con su mano brillando con energía púrpura, parece estar drenando la fuerza del hombre. Él grita de dolor mientras la mujer lo mira con una mirada seria e inexpresiva. Ella es la vicelíder de la banda del Escorpión Negro, el demonio del puño destructor. Makuo recuerda cuando el hombre y sus subordinados atacaron su lugar hace un mes. Las mujeres que sobrevivieron la contrataron para asegurarse de que lo eliminaría por venganza. El hombre se sorprende al descubrir que de repente ya no puede usar su energía interna. Entra en pánico al darse cuenta de que su energía está desapareciendo lentamente sin explicación. Con una mirada de puro odio, le pregunta si no tiene miedo de lo que le espera. Ella le recuerda que es la vicelíder de la banda y que ya se lo había dicho. El hombre grita desesperadamente, viendo que la mujer no detendrá el ataque. Con una mirada seria y decidida, parece no preocuparse por las consecuencias de sus actos. Después de derrotar al hombre, se levanta y lo mira con una mirada fría e inexpresiva. La mujer entonces deja escapar un suspiro de alivio, pareciendo satisfecha con el resultado de la pelea. De repente, una paloma blanca vuela hacia la ventana y la mujer la atrapa suavemente. Toma el pergamino atado a la pata de la paloma y parece sorprendida por la nueva misión. El pergamino se refiere a un nuevo encargo de trabajo que recibió de alguien. Leyendo el pergamino, se pregunta quién es Sabigan, el instructor de la Academia Fuente del Dragón. La escena luego regresa a la academia, donde el entrenamiento de los estudiantes continúa intensamente. Uno de los alumnos grita de puro agotamiento y frustración con el pesado entrenamiento. El instructor lo corrige, diciéndole que deje de decir tonterías y libere la tensión de su cuerpo. Luego le dice que haga el ejercicio 200 veces más, y el chico se queja. El estudiante se queja de que el instructor lo está tratando injustamente y lo mira con enojo. Señala al joven genio y pregunta por qué el otro no está haciendo nada en el entrenamiento. El muchacho permanece en silencio con su espada en la mano, pareciendo estar meditando en el patio. Con los ojos cerrados, parece estar concentrándose y buscando algo dentro de sí mismo. El instructor explica que el genio lo está haciendo bien por su cuenta, pero el otro no entiende. Con un bastón de madera, el maestro le dice que se calle y entrene más duro. En sus pensamientos, el instructor se prepara para la siguiente fase de su gran y ambicioso plan. Le dice al joven que no se ate a las técnicas originales y que siga sus propios sentidos. De repente, el estudiante que ganó el duelo llama al instructor, luciendo un poco preocupado. El chico pregunta si ha completado su circulación de energía, pero él lo niega y dice que está inquieto. El instructor explica que la única forma de resolver su problema es acumulando energía interna. A menos que estuviera escondiendo elixires raros, esta sería la única forma de progresar. Nuestro héroe entonces le dice al chico que continúe circulando su energía constantemente sin parar. Piensa que el muchacho debe sentirse apurado porque sabe que ganó el duelo con trucos. Pero no hay nada que se pueda hacer, ya que el problema no se puede resolver de inmediato y rápidamente. Nuestro héroe entonces se prepara para lidiar con un problema mayor que tiene entre manos. Se pregunta si han pasado 10 días desde que hizo el trato con los asesinos. De repente, lo llaman y se da la vuelta para ver al instructor Dong acercándose a él en el patio. Nuestro héroe lo saluda, pero nota que el otro no parece feliz de verlo allí. El otro instructor mira a nuestro héroe con una expresión de puro desprecio y desdén. Se queja de que está ocupado con su clase, pero el otro le grita que solo está holgazaneando. El instructor recuerda la escena que vio en la montaña y le dice al chico que vaya al salón principal. Le informa que el vicedirector de la academia quiere verlo en ese mismo momento. El vicedirector lo saluda y le pregunta cómo le van las cosas al nuevo instructor principal. Con una sonrisa de confianza, el joven dice que todo va muy bien. Agradece al vicedirector crear una clase de cadetes tan talentosos y prometedores. El hombre dice que la academia pertenece a la Alianza Ortodoxa y que están preocupados por él. Nuestro héroe pregunta burlonamente si la alianza está interesada en un mero instructor como él. El vicedirector lo reprende por su actitud y le dice que sea más respetuoso. Luego se da la vuelta y nota que una mujer entra en la sala para su conversación. El vicedirector le informa que la alianza ha enviado una inspectora para apoyarlo.
Una mujer con un vestido rosa entra en la sala y camina con confianza hacia el joven. Lo saluda con una reverencia y se presenta como Mae Seoyan del Departamento de Inspección. Se presenta formalmente como la inspectora enviada por la Alianza Ortodoxa a la Academia. Nuestro héroe queda atónito y sin palabras al ver a la mujer frente a él. Se disculpa, diciendo que fue sorprendido por la belleza de la mujer y ella le agradece. El vicedirector explica que la inspectora es una maestra en ascenso en la Alianza y muy poderosa. El subdirector le advierte que no actúe imprudentemente y que tenga cuidado con la inspectora. Con una sonrisa de confianza, el joven comienza a reír y está de acuerdo con la orden del vicedirector. En sus pensamientos, se da cuenta de que los viejos cayeron en su trampa tal como lo había planeado. Volviendo a la conversación con los asesinos, revela la primera misión que deben completar. El protagonista pregunta si conocen a la doncella celestial, una asesina muy famosa. El líder dice que sí, pero no entiende por qué saca a relucir su nombre en la conversación. Es una asesina a sueldo que trabaja sola y nunca ha fallado una misión que aceptó. El líder dice que nunca la ha conocido, pero sus objetivos siempre son encontrados sin vida. Con una sonrisa maliciosa, el instructor dice que la misión no es eliminar a la famosa asesina. La verdadera misión es convocarla a la Academia Fuente del Dragón para un trabajo. Añade que el líder le diga al vicedirector que necesita cancelar la comisión. El asesino está impactado por la orden y no entiende por qué debe cancelar el trabajo. El vicedirector explota de ira al escuchar la noticia, pero el mercenario se disculpa. Como disculpa, dice que presentará a alguien perfecto para el trabajo en su lugar. El líder de los asesinos piensa que puede hacer esto ya que la ha contactado algunas veces antes. El asesino lo cuestiona y le advierte que la mujer es despiadada y encontrará una manera de eliminarlo. Con una sonrisa, el héroe le pregunta si el mercenario está preocupado, pero a él solo le importa la información. Dándole la espalda, nuestro héroe está de acuerdo con el hombre y admite que la mujer es muy peligrosa. Con una sonrisa de confianza, revela que la necesita precisamente porque es muy peligrosa.